Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Pasando de este tema, ahorita que estamos tocando el tema de Banjico, te voy a hacer dos preguntas que creo que son muy importantes. ¿Cómo ves este cambio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de sacar a Herrera y nombrar a quien actualmente es su subsecretaria de egresos como posible nueva gobernadora del Banco de México? Hay mucha especulación detrás del por qué ella no Herrera y por qué ella no, cuando había como una convicción muy firme en que fuera Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, pero hoy el presidente lo anuncia en la mañana y dice es que hay que darle más oportunidades a la mujer. Y si esto ocurre, pues sería histórico, que sería la primera mujer a cargo del Banco de México. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Crees que es positivo? ¿Crees que ahí hay un asunto que estuvo como malo? ¿Hacia dónde enfocamos el análisis sobre este cambio del presidente? Bueno, además de que podría significar la primera mujer en ser la gobernadora, si tomamos ya los subgobernadores, 4 más, pues habría una mayoría de mujeres. Insisto, no nomás sería la gobernadora, sino que hay 2 subgobernadoras y ese 3-2 le daría más votos a las mujeres que a los hombres en la decisión de política monetaria, ¿no? Que, insisto, en su mayoría tiene que ver con la tasa de interés de referencia, ¿no? Pero primero, antes que nada, creo que esto sería positivo, el hecho de que haya más mujeres en instituciones más allá del gabinete, más allá de ciertos puestos muy visibles, que se extienda, ¿no? a otras dependencias, organismos públicos descentralizados, autónomos, por supuesto cada vez a capas más inferiores, no nomás son las más visibles, tiene que extenderse a subsecretarías, direcciones generales. Esa parte creo que está bien, ¿no? Es importante que haya esta presencia. Lo segundo que me gustaría comentar es que, bueno, yo creo que Herrera es un gran perfil de servidor público. Muy respetada. No únicamente por la cuestión técnica, ¿no? Eso creo que es secundario, sino que creo que justifica bien sus posiciones, tiene un componente social importante, es un tipo dedicado, que trabaja, que no tiene escándalos de corrupción. Entonces, en esa parte creo que Herrera es un elemento valioso y ojalá se quede trabajando en el servicio público, ¿no? Yo no sé si vaya a seguir su carrera venía del Banco Mundial o no sé si se vaya a aceptar alguna oferta de una universidad, no lo sé. Es cierto que se ha especulado mucho con por qué no es postulado, pero creo yo que podría ser útil en otros puestos y ojalá se quede en el servicio público, ¿no? Ahora, Victoria también es un muy buen perfil, es un perfil muy interesante, viene también en algún momento de la academia, del Colegio de México, institución pública, eso es muy bueno. Viene de un puesto muy, muy relevante como es la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, pocos puestos tan importantes para un economista como ese. Y creo yo que tiene también mucho que ver con que las últimas semanas incluso, la estuvimos viendo ya en la mañanera y con unas habilidades de comunicación bastante buenas, ¿no? Explicando cosas muy técnicas como la fórmula, por ejemplo, del reparto de participaciones de una manera ciertamente al alcance, ¿no? Yo creo que eso no es tan fácil y ella lo sacó bastante bien y más allá de los méritos que pueda tener o del currículum que pueda tener, la parte de comunicación para los banqueros centrales es muy importante porque se tiene que externar y dar confianza y explicar las decisiones, explicar cuáles son los riesgos que ven hacia adelante, explicar y con mesura las políticas públicas que tengan que ver con el ejecutivo, ¿no? Porque en algunos casos pueden ser inflacionarias, en otros casos deflacionarias. Es importante que no lleguen, no necesitan llevar una relación antagónica, esto es un mito. En muchos países es deseable que colabore el Banco Central con Hacienda, ¿no? La política fiscal y la monetaria se tienen que comunicar. Por ejemplo, si tú tienes una política fiscal muy expansiva, estás endeudándote para gastar, quizá el Banco Central se la pueda llevar un poquito con más cautela, porque si se combina que estás imprimiendo mucho dinero o tienes las tasas muy bajas con que está gastando mucho el gobierno, en este caso federal, pues puede ser un mecanismo por sí mismo de inflación.
Entonces, es importante que se estén comunicando los banqueros centrales, la política monetaria, con la Secretaría de Hacienda, la política fiscal, ingreso y gasto. Entonces, en este caso, es importante que también haya buena comunicación, entendimiento, que no sea una persona que busque confrontación. El Banco Central no está para confrontarse con el banco, con el gobierno federal, ¿no? No, eso realmente no sucede en otros países y quien quiera espere de un banquero central o de un gobernador que esté siendo contrapeso del presidente, no, eso no es lo que se espera, ¿no? De un banquero central, por más que sea un poder autónomo, ¿no? Que otra controversia aparte es que entendemos por autonomía, pero no se espera de un banquero central alguien que antagonice, ¿no? Sí que tenga cierta voz de autoridad, que tenga cierta independencia, juicio propio, criterio, etcétera, independencia, lo que tú quieras, pero no que antagonice por antagonizar, ¿no? Entonces, es un perfil que requiere de habilidades de comunicación, que requiere sí requiere cierto currículum, más allá de cuál sea el currículum, sí requiere cierto reconocimiento, porque finalmente estás bajo escrutinio, mucha gente, principalmente el sistema financiero depende de tus anuncios, de que entiendan tu lógica, tu forma de comunicar. Entonces, en ese caso, creo que el perfil de Victoria sí encaja con todos estos componentes que estoy mencionando y yo creo que en ese sentido es una elección buena, más allá de si nos gustaría que hubiera sido Herrera o que sea Victoria, creo que los dos cumplían con lo que se necesitaba, ¿no? O Ahora, cumplen, vaya. ahora, mi querido Mario, aquí hay muchas críticas hacia, obviamente, Victoria, porque, bueno, venimos de un hilo de exgobernadores del Banco de México. Por ejemplo, hagamos una comparación con Carstens o con el actual gobernador del Banco de México, que son economistas y que habían tenido cargos de alto rango, ¿no? Que habían sido secretarios de Hacienda o que habían estado como al frente de las dependencias, y se tiene como esta creencia de que ellos sí son capaces porque habían tenido estos cargos titulares. Y veo que hay cierta, por ejemplo, ponía este tuit que retuitea, por cierto, Felipe Calderón y N cantidad de personas, en donde dicen pues que al final Verónica Rodríguez no es la mejor, no es apta, que no cumple incluso con los requisitos, que es algo que mencionaban algunos reporteros que cubren la fuente del Senado, que ella no cumple con los requisitos, o más bien yo le diría, no cumple con el perfil al que estamos acostumbrados en el Banco de México. ¿Cuál es tu análisis haciendo como una comparativa, ya vemos la de Carstens para acá? Ella, ¿qué le aporta y qué no podría aportarle, o cómo podríamos ponerla sobre esta línea? Mira, siendo estrictos, ni siquiera Carstens cumple el perfil que se necesita para el Banco de México. ¿Por qué? Porque así como dentro de, por ejemplo, de los ingenieros está el civil, el especializado en minas, el especializado en tal y tal cosa, entre los economistas también hay economistas que se especializan, algunos en cuestiones laborales, política de salario mínimo, hay quien se especializa en desigualdad, en pobreza. Hay una gama que se especializa, por ejemplo, en política monetaria, ¿no? Política fiscal, otros, y así, ¿no? Con varios temas. Y en el caso de Carsten, no es que tuviera los méritos necesarios para entrar al Banco de México, era un economista, pero no era un economista con amplia experiencia en cuestiones monetarias, ¿no? Si buscamos a alguien que haya estado en una multilateral, pues eso también reduce mucho el espectro y no necesariamente es lo que se necesita. En Estados Unidos hay un poquito más digamos, de personajes al alcance, porque allá la Reserva Federal tiene distintas ubicaciones entre los estados, ¿no? Tiene más de una oficina y ahí mismo hay otros gobernadores, hay gente que se va curtiendo en esa experiencia. Y aquí en México no, nomás tenemos una oficina del Banco Central y ahí pues hay muchos economistas, ¿no? Incluso algunos que no están en el ojo público, que se dedican a la investigación dentro del Banco Central, otros que hacen unas labores muy, muy específicas en apoyo, por ejemplo, a los gobernadores, pero realmente son pocos los que están en la visibilidad, ¿no? Y Carsten no era particularmente uno de ellos, y así otros que se han nombrado, ¿eh? El hecho de que vengan de una universidad buena,
y buena, entre comillas. Muchas veces no podemos decir que nomás porque hayan sido egresados de una universidad privada ya eso los hace candidatos naturales. Eso es incorrecto. Y en este caso, pues sería una pena que estuviéramos criticando a Victoria únicamente porque no viene de una de las universidades tradicionales donde siempre se han ubicado economistas, ¿no? O economistas que se van al Banco de México. Por supuesto que eso no es mérito suficiente, hay que revisar las trayectorias, también sus trayectorias académicas, sus publicaciones, su experiencia en la banca, puede ser también que tengan alguna cuestión relevante en el servicio público, puede ser que hayan sido tesoreros, que hayan sido, en el caso de Victoria, tiene que ver con ser una subsecretaria de Hacienda, que es un puesto de muy alto perfil, donde ya estuvo probada, donde no tuvo escándalos, donde se vio comprometida con los mandatos que tenía en ese momento. Entonces, todo eso, por supuesto, que debe influir. Si no cumple con las características de Felipe Calderón, porque la ve muy cercana al presidente, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Podríamos haber dicho lo mismo de Carstens en su momento con él, o de otros economistas en su momento con él. Él tomó la osadía también, por cierto, de por primera vez en la historia no nombrar a un economista para Hacienda, ¿no? A Cordero, y porque era su cuate y de su grupo político. Entonces, por supuesto que en todo esto hay muchas perspectivas, hay muchos enfoques, hay sesgos, hay un sinnúmero de cuestiones, pero invalidar la carrera, en este caso, de la propuesta al Banco de México, pues me parece, no me quiero meter tampoco en cuestiones de feminismos, pero me parece gacho para el perfil que ha tenido, que sí es una trayectoria interesante, ¿no? De Victoria en este caso.